yo he estado muy insistente en el tema de que Hugo López-Gatell no tiene las credenciales, es impresentable para ser el representante, fíjese, de México ante la Organización Mundial de la Salud, cargo que la Organización Mundial de la Salud le tendría que crear, porque no existe. ¿Por qué no existe? Porque el embajador de México ante los organismos internacionales de Ginebra igual lo es ante la Organización Mundial de la Salud, que ante la Organización Mundial de Comercio, que ante la Organización de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, contra el tema de la energía atómica, en todas las organizaciones internacionales de Ginebra. El embajador de México ante Suiza está en la capital, que es Berna. Entonces, la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, que encabeza el doctor Jaime Sepúlveda, hizo un reporte que le di a conocer aquí y en todos mis medios, devastador de las políticas del gobierno de López Obrador en materia de salud durante la pandemia, que llevaron a que México tuviera, el estudio dice el cuarto, hay versiones que es el tercer nivel de excesos de muertes más altos, más de 300,000. Y estamos hablando de un total de 808,000 muertos, que nunca reconoció Hugo López-Gatell, el zar anticovid de López Obrador. 2. Dejó el mayor número de personal sanitario muerto. ¿Por qué? Por su negativa a vacunarlos. Hay que hacer memoria. 3. El mayor número de huérfanos, de padre o de madre o de ambos, 215,000. Estos son solo unos datos. Y le reitero el referente que le daba yo ayer. Japón, que tiene el mismo número de habitantes aproximadamente que México, 130 millones, tuvo menos de 50,000 muertos. Aquí más de 800,000. Algo se hizo muy mal aquí. Y en esta comisión independiente de investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México, forma parte el doctor Antonio Lascano, al que le aprecio mucho que me haya contestado. Doctor Lascano, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, don Joaquín, a sus órdenes. Me da mucho gusto saludarlo como siempre. A ver, ¿qué le parece el nombramiento del doctor Hugo López-Gatell para este cargo, que no existe, de representante de México ante la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué le parece a usted y a la comisión? Bueno, a la comisión ya expresamos nuestro punto de vista. A título personal, yo quisiera ser un poco más radical y diría que es una desvergüenza lo que está ocurriendo. Y es una desvergüenza porque, como usted decía en la introducción de este segmento, el doctor López-Gatell no tiene las credenciales adecuadas, pero yo iría más lejos y diría que lo que sí tiene es sobre las espaldas el peso de un error brutal, resultado del haber sometido su conocimiento médico a los caprichos y a la ignorancia del presidente, el no haber atendido a su responsabilidad ética como médico y finalmente el haber funcionado en una forma caprichosa, lo cual en un puesto como el que tenía significó, como bien ha mencionado usted, como todo mundo lo recuerda, ha provocado un número enorme de muertes, un número enorme de decesos, especialmente del personal médico, el mayor que se dio en todo el continente, actitudes absurdas como la negativa a vacunar al personal médico de las instituciones privadas en un momento en que se habían borrado las diferencias entre el sistema de salud pública y los hospitales privados, el haber insultado a la nación entera cuando acusó a los padres de los niños enfermos de cáncer de hacer intentonas golpistas. Y uno se pregunta cómo es posible que se le recompense, porque finalmente eso es lo que se está dando, con un nombramiento a un cargo que no solo no existe, sino que además le va a permitir vivir lejos de lo que se debería haber hecho, que es hacerlo dentro del sistema jurídico nacional, rendir cuentas. Que es lo que yo he planteado.
Yo recuerdo uno de sus dislates, efectivamente, por complacer a su amado líder, que era lo único que le preocupaba, el doctor Lascano, cuando dijo que de llegar a 60,000 muertos sería un escenario catastrófico, pero que nunca íbamos a llegar. O sea, pasamos los 800,000, que son 14 escenarios catastróficos. Así es, hay un rumor, y quiero subrayar que se trata de un rumor que circula entre muchos colegas epidemiólogos, entre muchos amigos matemáticos, entre mucha gente preocupada por lo que ocurrió, que menciona que habiendo distintos modelos de lo que podía haber ocurrido, desde un principio el doctor López-Gatell los ignoró y se fue sobre uno de ellos en particular, y que los otros, literalmente se dice, fueron guardados en el cajón de un escritorio. Pero si bien es cierto que la pandemia provocó daños que fueron más allá de lo que cualquiera hubiera esperado, hay que recordar que nadie suponía que se iba a dar esta situación tan trágica. El hecho concreto es que México tiene los especialistas, tiene el conocimiento, tiene la capacidad para que efectivamente se hubiera respondido de una forma más adecuada. Mire usted, a mí me parece que es importante el que el presidente violó la Constitución, y el doctor López-Gatell no hizo nada por remediar el asunto. Y digo que violó la Constitución porque se establece muy claramente en la Carta Magna que ante una emergencia sanitaria de este tipo se debe convocar al Consejo de Salubridad General de la República, que incluye a la Academia Nacional de Medicina del país, que incluye a la Universidad Nacional, y había todas las previsiones formales para que hubiera un grupo amplio de especialistas de distintas áreas que pudieran atender el problema. Déjeme comparar la situación con lo que ocurrió en el caso alemán de la República Federal Alemana. Tengo amigos, tengo colegas que trabajan en virología evolutiva, que es el campo que a mí me interesa en todo esto, en el Hospital de la Charité, y en cuanto se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, con una enorme previsión equivalente, hay que decirlo, a la de los especialistas mexicanos, inmediatamente se dirigieron a la canciller Merkel. La canciller Merkel les atendió y, como se debe actuar en estos casos, puso la decisión de las medidas de emergencia que habían que tomar precisamente en manos de los especialistas. Aquí eso no ocurrió, y los resultados, las consecuencias todavía las estamos viviendo. Así es, y luego el cuento de que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, sin saber siquiera dónde está la capital de Dinamarca, Copenhague, que alguna vez pregunté yo y me dijeron, pues ahí está en la península, y no es verdad, Copenhague está una isla al este de la península. Pero bueno, eh, también operó así, como dice usted, doctor. Sí, yo creo que en realidad, si uno examina, por ejemplo, los discursos, el registro discursivo del doctor López-Gatell, uno lo que ve es un desdén por el conocimiento médico, un desdén por la cultura, el conocimiento de los especialistas, una negativa a salirse de esa postura de sumisión que tuvo ante el presidente, un aval no tan silencioso de las ocurrencias grotescas que tenía el presidente López Obrador, como aquel asunto de las estampitas. Sí, Y luego, mire usted, yo no soy inmunólogo, algo sé como biólogo, pero tuvo el descaro el doctor López-Gatell de inventar categorías como la de la fuerza moral que tiene sí. el presidente en lugar de la fuerza de contagio. Yo invitaría a cualquiera que se asome a un libro de inmunología Bueno, o que busque en la red lo que es una fuerza moral ante el contagio, y probablemente encontrará alguna referencia a alguna santa o algún ángel vengador, pero no a un concepto científico. y además aún así erró, porque dijo que si el presidente de la República, que tenía la fuerza moral para no contagiar, se contagiara, adquiriría la inmunidad. Y resulta que se contagió 2 veces más, 3 en total. O sea que ni fue una fuerza moral
ni adquirió la inmunidad que cantó López-Gatell. Bueno, ahí hay que decir una cosa, que un contagio efectivamente le da a uno los anticuerpos, le permite a uno resistir otras infecciones del mismo patógeno. En este caso estábamos enfrentando a un virus de RNA, un ácido nucleico parecido al DNA de doble hélice que todos hemos oído mencionar, al menos en películas como Parque Jurásico, pero el RNA evoluciona más rápidamente, muta más rápidamente y por eso, aunque la gente estuviera vacunada o aunque hubiera sufrido infecciones, se insistía mucho en las precauciones. El doctor López-Gatell tuvo en sus manos, en realidad, la salud del mandatario y puede uno imaginar la crisis que se hubiera dado en muchos sentidos si el presidente López Obrador, cosa que venturosamente no ocurrió, hubiera enfermado con mayor gravedad. Ahora, ¿se acuerda que luego salió a decir que se había curado con vaporru y con tecito, no? Sí, a mí ya cuando se tocaron esos puntos me parece que se estaba ya abordando en un nivel de irresponsabilidad absolutamente sin límites. Esto lo están diciendo, lo estaban diciendo en su momento, como usted lo recuerda, especialistas médicos elegidos evidentemente por su incondicionalidad política y no por su capacidad, elegidos por el presidente. La pandemia fue resultado de un virus que sabemos retrospectivamente que es pariente de otros virus que habían causado ya problemas similares, pero no de la misma magnitud. Y, por ejemplo, era un conocimiento que se adquiría y se desarrollaba muy rápidamente gracias al trabajo conjunto de especialistas de muchas áreas. El doctor López-Gatell acumuló con un sentido muy irresponsable de la vanidad las decisiones, creció su influencia a la sombra del atril presidencial, actuó con una irresponsabilidad absolutamente extraordinaria, hizo declaraciones terribles y yo creo que lo que estamos viendo con su nombramiento, permítame ser muy claro en ese sentido, es una especie de exoneración política que le hace la presidenta Claudia Sheinbaum. En lugar de que hubiera un rendimiento de cuentas, no para pedir venganza, sino para examinar lo que ocurrió y evitar que en el futuro se cometan los mismos errores. En lugar de eso, le dan una especie de indulto político que evidentemente no ha logrado borrar el recuerdo de sus errores. Es un recuerdo que nos va a quedar marcado en la historia de México por mucho tiempo, porque se trata del desastre más grave que hemos sufrido en los últimos 100 años. Gracias, doctor Lascano, estoy de acuerdo y le mando un abrazo y muchas gracias por contestarme, como siempre. No, a sus órdenes y nada más decirle a la gente que si se fija en las rutas de avión, verá que hay vuelos directos de México a Suiza, otros que pasan por otras naciones, pero lo que yo nunca hubiera sospechado es que el viaje del doctor López-Gatell a Ginebra pasara por Macuspana. Ni yo sí, doctor. No lo puedo entender sin Palenque. Que esté muy bien, don Joaquín, y muchas Igualmente, doctor Lascano, se lo aprecio mucho, el doctor Antonio Lascano, integrante de la Comisión Independiente de Investigación sobre el COVID-19 en México, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM.